Inicialmente, pues quiero mostrar pues la presentación que vamos a hacer del tema, los temas que les he mencionado. Les voy a mencionar en estos momentos. Y muchas gracias al arquitecto John Vázquez, que va a compartir conmigo este workshop. Entonces, voy a dar inicio. mm, a la presentación. Bueno, entonces los dos temas específicos que vamos a tratar en este workshop son uno que tiene que ver con las casas de uno y dos pisos eh, eh, relacionados con el título E de la norma sismo resistente colombiana, la NSR10. También vamos a tener unos momentos de comparar lo que tiene que ver con el bareque encementado eh, con relación a la norma andina y la norma peruana, de estas normas de orden latinoamericano. También vamos a ver otro tema también muy específico que son las cerchas en gualdo angustifolia con eh, como un componente principal de las estructuras porticadas. Entonces, eh, ¿funciona? Bueno, entonces, en los días que en los días que vamos a trabajar en en nuestro workshop, vamos a tener los días eh, 4, 5 y 6, donde vamos a tener una programación relacionada con eh, lo que es la socialización del contenido del workshop o taller con todos los participantes eh, y vamos a tratar los temas que tienen que ver con las viviendas de uno y dos pisos en bareque encementado y vamos a ampliar en unas horas especiales lo que es los temas desde el punto de vista teórico. Posteriormente vamos a hacer una construcción de una sección o parte de la casa prefabricada. Es una casa prefabricada, prearmada y progresiva o PPP, donde vamos a ver todo lo que tiene que ver con el bareque encementado con nuestra guadua angustifolia con. En cuanto a lo que tiene que ver con eh, el día 5, lo vamos a ver la construcción de la construcción continuamos con la construcción de la casa prefabricada, prearmada y progresiva y lo vamos a hacer de una forma compartida con el arquitecto John Vázquez. Y el día 6 vamos a ver lo que tiene que ver con la construcción y la fabricación de las cerchas como elemento fundamental de las estructuras aporticadas de columna y viga y vamos a ver cómo sería esa elaboración de ese sistema aporticado y donde el elemento fundamental es la cercha. Eh, Dentro de las viviendas de uno y dos pisos, vamos a ver algunos aspectos, lo que tiene que ver con vivienda, el bareque encementado en viviendas urbanas. Hay dos eh, posibilidades de que las viviendas se puedan construir tanto en el sector urbano como en el sector rural.
Entonces vamos a ver lo que tiene que ver con una casa prefabricada, prearmada en el sector urbano. Esta es la parte urbana, pues vamos a ver una casa que arranca de una parte básica, eh, la vivienda prearmada, prefabricada, una parte básica que es la sala comedor, la cocineta y un baño. Luego lo que tiene que ver con la vivienda con una alcoba, posteriormente con una alcoba como la vemos acá, la vemos, ahí vemos cómo se va eh, mm, la progresividad de la vivienda. Eh, Posteriormente vemos cómo va progresando. Las viviendas se pueden ir construyendo sin necesidad de poder demoler ni trabajos especiales, sino se van ampliando la modulación para que esa modulación pueda crecer la casa así. Entonces vemos la casa ya con dos alcobas, como están acá, sala, comedor, cocineta, baño, alcoba 1, alcoba 2, sería la alcoba 2, y ya la alcoba 3, eh, la alcoba 3 como la estamos viendo, mm, una, dos, un baño, ya un segundo baño, y la alcoba 3. Entonces, aquí podemos ver cómo podría ser la, la sala, perdón, la sala comedor. Vemos los acabados que se podían llevar a cabo en este tipo de vivienda en el sector urbano. La alcoba principal con su closet, el patio donde utilizamos también, se pueden utilizar unas partes de la guadua para que hacer unas materas en el parque, en el patio, perdón. Y esta sería la imagen de lo que tiene que ver con una panorámica de manzana, en cómo podría quedar en las construcciones en bambú guadua en cualquier urbanización, cualquier municipio. La ley 380, la ley, perdonen, la ley de la guadua en Colombia, la ley 2206, le da la facultad a los alcaldes para que podrán, uno de los artículos, que podrán optar por construir viviendas de 1 y 2 pisos en el sector rural hasta un 30% de sus necesidades. Entonces, la ley está en este momento en su reglamentación y por eso eh, hay muy buena posibilidad a nivel institucional en nuestros municipios del país. Igualmente se podrá tener en cuenta para que en nuestros países latinoamericanos se pudiera pensar en este tipo de viviendas en nuestra guagua angustifolia. También vamos a ver un tipo de vivienda de interés social, vivienda ya eh, también cumpliendo con los requisitos del título D de la NSR 10, y en el sector rural una vivienda prefabricada, prearmada y progresiva, eh, como esta. Aquí vemos dos renders de este proyecto que hemos desarrollado, donde vemos la fachada principal y la fachada posterior, donde la casa prefabricada en este momento no vemos sino exactamente con una sola habitación. Esta casa, pues, así como la vemos, Es la gripe, pues. ¿alguna pregunta, por favor? ¿O no? Pues alguien que tiene prendido, por favor, me colaboran con los micrófonos. Entonces, nuestra casa prefabricada, prearmada y progresiva, pues inicia también, esta puede iniciar con la parte básica, que en Colombia pues hay la parte básica es la sala comedor, una cocineta y lo que tiene que ver con el servicio del baño. Ya después con una alcoba, vemos la alcoba principal, una alcoba. Posteriormente se puede ampliar
progresivamente a tener dos alcobas, como las vemos en este momento. Igualmente, no hay necesidad de demoler ni ninguna otra cosa que poder llevarla progresivamente la construcción. Entonces vemos también ya la, 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 la vivienda rural con 3 habitaciones. Lo único que tenemos es condenar o colocar tapones en la parte del baño y proyectar un zaguán para ir ampliando la casa progresivamente. Ya tenemos 2 alcobas, tenemos el baño acá y podemos construir la tercera habitación. Y por último, la cuarta, pues la cuarta habitación, se construye otro baño acá, otro baño, se vuelven 2 baños para cada una de las 2 habitaciones y tenemos la vivienda prefabricada, prearmada con 4 habitaciones. Esto pues es de un piso. Aquí vemos las fachadas estructurales. Podemos ver nuestra norte, nuestra sur, donde vemos los módulos que se van a elaborar para poder prefabricar, prearmar primero los módulos para luego prefabricar en obra y hacer los anclajes necesarios para poder llevar esta vivienda mejorando todo lo que tiene que ver con los procesos constructivos. Entonces, aquí vemos las fachadas estructurales eh, por el lado oeste y por el este, donde vemos el acceso principal, el porche y los paneles. Hay unos paneles ventana, y los vemos ahorita, hay unos pies de amigo para efectos de los movimientos horizontales que tienen que ver con los sismos. Y vemos cómo la distribución de correas y la cubierta. La parte de la cimentación no la vamos a tocar, la vamos a explicar en la parte teórica todos los planos generales de la vivienda y con eso damos todas las explicaciones lo referente a las especificaciones que nos determina la norma para poder hacer la cimentación, los sobrecimientos, las viguetas o columnetas y la viga cinta para pues posteriormente empezar la construcción. Todo el proceso lo vamos a ver en nuestro workshop. Vemos también en este momento las fachadas arquitectónicas y las fachadas arquitectónicas, la fachada norte, la fachada este, la fachada oeste y la fachada sur. Aquí vemos el porche, la entrada principal. Aquí vemos la parte posterior de la casa, el lado eh, oeste y el lado oriente. Este nos da por la fachada de la habitación donde es el sector que vamos a trabajar en la parte práctica. Eh, mm, Aquí podemos ver ya lo que es la parte de paneles en guado, que son los que vamos a prefabricar, y que se deben prefabricar en taller o en la obra, y que son los que van a formar todas las paredes de la casa. Esta prefabricación, vamos a ver cómo se van a elaborar todos estos cortes rectos, cortes bocas de pescado, cortes pico de flauta, y todo lo que tiene que ver con la selección del material para llegar a poder utilizar el material
después de ver todo lo que tiene que ver con la, los procesos previos a la construcción, que tiene que ver con los procesos de corte, curado, preservación y secado de la guadua que vamos a utilizar. Entonces, en estos paneles vemos paneles puerta, los paneles puerta, los paneles ventana, los vemos acá, y esos paneles ventana están conformados por unos polines, un 5x5 y unos elementos, eh, dos, elementos de madera de 2 por 2 centímetros que van a conformar el marco que vamos a utilizar en esta parte que es la parte de la esterilla vertical que nos van a hacer formar parte del acabado de las puertas y las ventanas. Entonces, esta sería la fachada tipo que vamos a trabajar en la parte práctica. Entonces, vamos a ver hasta dónde, dependiendo del tiempo, el tiempo es muy corto, y vamos a ver cómo podemos construir para que nuestros participantes puedan conocer todo el proceso del bareque encementado, que esa es la parte fundamental de este tipo de vivienda. El bareque encementado, que nos dice la norma en el título E, que puede ser con esterilla o con malla con vena o sin vena, que nos van a formar las paredes para efectos de, luego vendrían los revoques y los acabados. Entonces, vamos a trabajar esta parte, es la que vamos a trabajar. Entonces, ya lo vamos a realizar en la parte práctica. Y aquí está la fachada del taller. Hasta aquí vendría la habitación. Esta parte es la habitación. Esta es la parte del baño. Y esta es la parte posterior allá atrás de la otra fachada. Ahí vemos cómo están las correas, la viga solera y los paneles. Con una viga solera interior y las ventanas. Fachada tipo del taller. Ahí la vemos. El segundo tema, el cual vamos a tocar en este workshop, es lo relacionado con cerchas construidas con guadua o con cualquier tipo de bambú. Se pueden utilizar mientras los cálculos estructurales podamos tener las propiedades físico-mecánicas del guadua para hacer los cálculos estructurales o del bambú que sea necesario en cualquier tipo de región, en cualquier parte de, de Latinoamérica o del mundo. Entonces, estas cerchas, este es un proyecto hecho en Ibagué, Tolima, donde fueron aproximadamente unos 250 metros, 15 cerchas. Estábamos en un proceso de colaborar, izar las cerchas de configuración en N. Igualmente se pueden hacer en configuración en B. Esta es la cercha de configuración en N. Las cerchas están conformadas por 3 elementos. El elemento, la cinta superior, la cinta inferior y nuestra celosía. Entonces, igual que quisimos en esa época eh, hacer un comparativo de cómo podrían ser estos tipos de cerchas, eh, similares a las que utilizamos en la parte metálica, en las estructuras metálicas, y veíamos que podíamos hacer esto. Entonces, hicimos toda la investigación y pudimos llegar a elaborar estas cerchas en este hogar infantil en Ibagué, Colombia, en el departamento del Tolima, para el bienestar familiar y lo correspondiente también al Instituto de Desarrollo Urbano de Ibagué.
Aquí vemos la cercha principal, la cercha tipo que vamos a utilizar, y tenemos acá unas cerchas eh, ya de la cubierta con sus respectivas correas y sus apoyos, que ya vamos a hablar en relacionado con eso en la parte teórica. Eh, en este segundo tema, ustedes pueden ver ya están viendo ya la cercha nada más elaborada, donde tenemos la cinta superior conformada por dos elementos en guadua, con sus bocas de pescado, y la cinta inferior conformada por tres guaduas. Esto es producto del cálculo estructural y la celosía, nuestra celosía, con sus diferentes anclajes. Tenemos dos clases de elementos, un elemento vertical, elementos verticales y los elementos inclinados confirmando nuestra configuración en M. Igualmente lo podemos hacer una configuración en B. Eh, Esta fue otra de este tipo de cerchas en ese proyecto, y vemos cómo está conformando la cercha. Estamos colocando las correas. Está la conformación por construcción de dos elementos en la cinta superior, separadas por unos tacos que llamamos tacos, unos elementos en pino, macizos, eh, que los venden en el comercio. Aquí en Colombia, en Home Center, venden esos elementos de pino, mm, pino pátula, y entonces son muy livianos y tienen un aspecto muy parecido, aspecto, al menos el color de nuestra guana. Y nos sirve porque nosotros podemos llegar con las correas, llegamos acá y atornillamos en esta primera correa, y la correa que viene del otro lado, atornillamos acá y las podemos llevar al centro, y hay una continuidad. No hay necesidad de colocar tarugos o colocar elementos interiores en la guadua para poder hacer la unión. Simplemente se atornillan a la cinta superior. Aquí en este proyecto utilizamos caña brava, que es una gramínea también, y, y experimentamos también que podíamos bajar la temperatura en este tipo de cubiertas aproximadamente un 40% de la temperatura en el exterior. Ahí vemos la cercha, cómo se conforma. Aquí vemos en esta imagen, vemos la- la- las imágenes de la caña brava que se atornilla con tornillos autoperforantes sobre las correas, unos elementos de 4 por 2 centímetros con tornillos autoperforantes para no colocarle eh, perforaciones a la guadua, porque ya sabemos que no, entre menos evitemos perforaciones, mucho mejor lo vamos a hacer. Va mejor a trabajar la estructura, y no se van a producir fisuras longitudinales. Como un ejemplo ya de un proyecto ya de otra magnitud, participé en un proyecto en Santo Domingo, Ecuador, eh, en la parte de Santo Domingo, de la prefectura de Santo Domingo, y se construyó vía a las afueras de Santo Domingo este centro de acopio de la caña guadúa, como la llaman en el Ecuador, y se hicieron estas estructuras que se pueden comparar, como dicen las, eh,
los temas que hemos visto, que las estructuras en guadua porticada se pueden utilizar para hacer polideportivos, hacer estructuras, bodegas, se pueden utilizar en las viviendas, se pueden utilizar en otro tipo de estructuras, en cubiertas en estadios, en escenarios deportivos, se podíamos hacer eso, o sea, ya hay algunos experimentos, hay algunas obras que se han vimos por allá en el Perú, vimos algunas obras respecto a eso. Y aquí se hicieron con obreros ecuatorianos, se hicieron los cálculos estructurales con norma ecuatoriana y se construyó esto en Santo Domingo en el 2017. Aquí vemos esta bodega, esta era para los operarios de, de este centro de acopio que formaba parte de un predio de Santo Domingo, de la prefectura de Santo Domingo, que era Hogares de Cristo para aquellos ecuatorianos que nos están viendo en este momento. Esto es en Hogares de Cristo, la, la- la, organización que construye viviendas en Ecuador, vivienda de interés social, que fue un convenio que tuvieron durante un tiempo y ya tuvieron que entregar el predio, se acabó el convenio y ya la prefectura tomó este predio para hacer el centro de procesamiento de Guadua de Santo Domingo. Es importante destacar que la Guadua acá tiene un aislamiento mm, con el concreto y, y con eso ya hay unos anclajes totalmente claros de cómo apoyar las guaduas que forman parte de las columnas con los pedestales en concreto. Y aquí utilizamos neopreno para hacer ese aislamiento entre el concreto y las bases de las guaduas, porque ustedes saben que la guadua por capilaridad sube, el agua sube y empieza a humedecer la parte baja de la guadua y empieza a haber deterioro por pudrición de las bases de las columnas. Aquí vemos, todo esto lo estoy mostrando para que vean que aquí tenemos una configuración en N con las guaduas, unas cerchas de otro tipo, aporticadas, y con ese elementos aporticados podemos trabajar nuestra guadua. Este fue el pórtico tipo de estas cubiertas de Santo Domingo, y donde se muestra la geometría que presentó el arquitecto para hacer todos los cálculos estructurales posteriores. Entonces, vemos acá, quiero mostrar otro proyecto más moderno, diseñado en el 2021, donde tenemos una estructura independiente que es un auditorio que forma parte de este proyecto, un proyecto que fue elaborado con la coordinación de la Universidad por Huila, del Departamento del Huila en Colombia. Eh, Fue la responsable del equipo técnico del cálculo estructural de este proyecto que se llama Parque de la Ciencia, Guaytipán, que se va a construir en, en Pitalito, Huila, Colombia. Ahí quiero mostrar, con esto estoy mostrando que podemos hacer las mismas elementos o pórticos curvos, con guaduas curvas, e interiormente estamos viendo cómo podemos hacer lo mismo, cómo tenemos una celosía con elementos en configuración en B o configuración en N. Y aquí en el fondo vemos, en el otro lado, vemos la viga de amarre que tenemos entre pórticos y pórticos, que es una viga de configuración en N,
donde tenemos una cinta superior, una cinta inferior y la celosía con una configuración en N. Entonces, ¿qué es lo que queremos mostrar en este taller? Esta es la fachada principal de este proyecto eh, de parque, el parque Huaytipán, Parque de la Ciencia, donde tenemos lo que estábamos viendo ahora es el auditorio que está acá, está la entrada principal y la parte administrativa. Aquí vemos en este auditorio, seguimos viendo cómo las estructuras aporticadas, estos elementos, se pueden trabajar exactamente con una cinta superior, una cinta inferior curva y nuestra celosía con elementos tipo configuración NOV. Ahí vemos la parte interior del auditorio. Igualmente tenemos nuestras vigas de amarre laterales y sus pórticos curvos. Igualmente seguimos viendo el interior del auditorio. Aquí vemos los pórticos y está la viga central de amarre, el caballete, las vigas de amarre laterales y tenemos las correas. La norma nos establece que de acuerdo a esta luz, nos determina esta luz y esta separación nos determina el número de guaduas que llevan las correas. En lo que tiene que ver en este proyecto, también quería mostrarles que ya una construcción mucho más moderna como esta, más orgánica, vemos que también podemos utilizar elementos, cerchas de otro tipo, donde podemos utilizar igualmente nuestras estructuras, nuestras cerchas, de cualquier tipo de configuración NOV. Este fue el salón, la plazoleta de comidas de este proyecto. También quería mostrar otro ejemplo de este mismo proyecto, ya el punto de información donde está conformado por dos pórticos, igualmente con una cinta inferior curva y una cinta superior también curva, de apoyo de las correas y una configuración, una celosía interna con una configuración en N. Está la otra fachada lateral, igualmente que la otra. Aquí vemos las correas con unos comercialmente cintas bandit o sunchos, que les dice la norma, la NSR10, y el número de guaduas que tiene que ver con el producto del cálculo estructural. Todo esto es el resultado del cálculo estructural de toda la estructura del parque. En este parque participamos en lo que tiene que ver con la asesoría en el predimensionamiento arquitectónico para poder ver cómo la incorporación de todo en la parte arquitectónica, cómo íbamos a diseñar con elementos estructurales con WAD. Y posteriormente participamos en todo el cálculo estructural. Entonces, nuestra cercha tipo, aquí la vemos, una cercha de una longitud de 4.716 de configuración en N conformada por la cinta superior, los elementos tacos que sirven de separación de la cinta superior en pino, la cinta inferior conformada por tres elementos en guado, tres guaduas, y nuestra celosía en, en, en configuración en N. Este es el despiece de cada uno de los elementos. Y con ese despiece de los elementos están la cinta superior y la cinta inferior y los elementos verticales rectos y los diagonales
eh, de cada un elemento. Aquí vamos a ver cómo está en este despiece para taller, cómo se hace el dibujo para poder llevar a cabo los cortes, bocas de pescado, pico de flauta y cortes rectos que ya los podemos hacer de otra forma y los vamos a ver en el taller, en la parte práctica. Esta sería la cercha. Ahí están con sus diferentes ángulos, las longitudes. eh, Esto forma parte de la documentación que se les va a entregar a todos los participantes para en el desarrollo con las prácticas con el apoyo del arquitecto John Vázquez. Eh, mm, en esto, pues, vemos cómo vamos armando la cinta superior con los diferentes tacos o elementos que nos separan los dos elementos de la cinta superior. eh, Vamos armando la cinta de esta forma con sus diferentes anclajes y sus cortes rectos, y donde haya que haber los diseños exija que hay que hacer cortes bocas de pescado, ahí están, se hacen las bocas de pescado. Aquí vemos cómo se va colocando los tacos, pues, ya se han hecho los cortes bocas de pescado y cómo se están haciendo los anclajes horizontales entre los tacos y la cinta, los dos elementos de la cinta superior. Y así vamos desarrollando, y esto es lo que el ejercicio que vamos a hacer respecto de la cercha como parte de los elementos aporticados en estructuras que tienen que ver con polideportivos, bodegas, vivienda y todo lo que tiene que ver con este tema. Y con esto vemos ya los elementos terminados, el elemento ya totalmente terminado, donde vemos las bocas de pescado, los picos de flauta. Cada elemento de estos, de la celosía, llegan a nuestro taco, y a tacos individuales en la cinta superior, y los elementos verticales llegan también a la cinta, al taco de la cinta superior. Esta va a ser nuestro elemento que vamos a terminar en nuestra parte teórica. Eh, Quiero eh, darle la palabra al arquitecto John, que nos va a explicar un poco relacionado con el plan de trabajo que vamos a desarrollar en nuestros 2 días y medio del nuestra participación en en nuestro workshop. Entonces, Gracias, ingeniero. arquitecto, por favor, Listo, tiene la mira, palabra. quería comentarte primero si quieres unas preguntas, si las quieres atender. Eh, de Angélica, que nos mencionaba sobre la normativa. ¿Será la NSR 10, Angélica, que nos preguntas? ¿O si Angélica. es esta normativa, esa es abierta al público, ¿verdad? Esta normativa se encuentra, ingeniero Jorge. Sí, mire, nosotros vamos a ver muy rápidamente la normativa colombiana, o sea, el título de la NSR 10 colombiana. Vamos a ver en la parte teórica un comparativo en lo que tiene que ver con el bareque encementado, las bareque encementado dentro de las viviendas de interés social y dentro de ya sea urbana o rural. Entonces, eso. Y vamos a comparar un poco con la norma andina, o sea, la norma ecuatoriana y la norma E100 del Perú. Entonces, existen otras normas a nivel en México, y son muy pocas las normas en el mundo. Hay algunas normas ya en Indonesia, allá con el trabajo que ha venido realizando Luis Felipe López, y
y algunas, y lo que tiene que ver con Verónica Correa en México, también están trabajando en ese. Y muy rápidamente vamos a ver eso en cuanto a la normatividad. En nuestra parte teórica vamos a ver también todo el juego completo de planos de estas viviendas para que podamos ver no solamente el bareque encementado, sino vamos a ver desde la cimentación, los muros estructurales, los muros divisorios, vamos a ver las vigas soleras, vamos a ver las correas, vamos a ver los cuadrantes y vamos a ver todo esto, todos los componentes de nuestra vivienda para poder tener una visión y conocer el proyecto en sí de general y solamente nos vamos a limitar solamente a esa parte de la fachada lateral que les acabo de mostrar. Por efectos de la premura del tiempo, realmente es muy corto el tiempo de día y medio para poder hacer este, este ejercicio, pero vamos a procurar lograr lo mejor que podamos de transmitir los conocimientos que queremos hacerlo en este workshop. Eso en cuanto a la parte de normativa. ¿Alguna otra pregunta, veo? Listo, perfecto. Pues si quiere, La entonces grabación, paso a perdón, darles, perdón ¿sí? arquitecto, perdón arquitecto. Sí, Dice que si dígame. se puede compartir la grabación, creo que sí. Se van a compartir los videos mañana. Muchas gracias por las cuestiones. ¿Qué más preguntas técnicas? No se puede consultar la norma que menciona. La norma, como menciona, se puede consultar en Internet. Hay una versión del 2017. Estamos en este momento en proceso de actualización de la norma. Está por salir la norma NSR 20 23, 24 o 23, ya lo determinará la Asociación de Ingeniería Sísmica, y podemos encontrar, yo les voy a compartir esta norma, les voy a compartir el título a todos los participantes y no veo, con mucho gusto les vamos a compartir toda la información. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no hay más. Listo, ingeniero. Sí, contarles brevemente, entonces vamos a estar apoyando ya en la parte práctica. La idea es que además de conocer pues este tipo de construcciones con lo que nosotros llamamos arquitectura pues tradicional colombiana, poder aprender y vivenciar cómo poder hacer todos estos cortes, uniones, que tienen pues todo un protocolo que iremos llevando allí paso a paso en la obra, pero también de manera interactiva, porque se va a estar trabajando en equipos, digamos, en distintas estaciones, lo que les va a permitir a los participantes pues ver distintos momentos, ¿no? Distintos momentos y hacer distintas cortes y uniones, pues usando variedad de herramientas, porque hay como diferentes maneras de llegar a los mismos resultados. Y para nosotros es interesante que ustedes puedan saber cómo hacerlo manual, saber cómo hacerlo eléctrico, cuál herramienta de alguna manera la que también se adecua. Entonces esto lo vamos a poder vivenciar en este tiempo y pues de alguna manera diseñado para que logramos concretar estos módulos y poder tener un panorama amplio de cómo se interpreta el plano al inicio hasta cómo sería un poco la etapa de la parte final, ¿no? De la conclusión, ya sea la cercha o en el caso del bareque, poder ver esas capas finales. Entonces eso lo estaríamos desarrollando, como les explico, tenemos 3 días para los dos proyectos y siempre estaremos acompañándolo, pues de resolver todas las dudas, de ir contando los conceptos que se están usando. Y es muy interesante esta articulación entre pues el ingeniero Jorge, que tiene todos estos conocimientos porque va a ser poder repasar la norma a medida que la vamos haciendo, ¿no? Vamos ejecutando y vamos construyendo. Entonces, bueno, pues un gran gusto poderles acompañar allí en esta metodología y va a estar pues muy dinámica, muy bienvenidos a participar, porque es en el hacer donde uno entiende mucho de cómo funciona este elemental, ¿no? Este material del bambú, cómo se daña, qué cuidados tenerle, cómo perforar. Bueno, hay una serie de recomendaciones y las vamos a estar viviendo allí en todo este tiempo, haciendo y trabajando juntos
aprendiendo y haciendo, ¿no? Este 22 a 30 de abril, te esperamos en el corazón del eje cafetero colombiano para vivir una experiencia transformadora. El Workshop Internacional de Bambú, un taller intensivo y presencial de 9 días, donde sumergiremos en el mundo de la construcción con bambú, uno de los materiales más sostenibles, resistentes y versátiles del planeta. Este espacio va mucho más allá de un curso técnico, ya que también es una experiencia completa. Vamos a aprender desde el cultivo, el manejo, del aguado hasta procesos de preservado. Vamos a aprender cómo se diseñan y cómo se construyen las estructuras orgánicas, así como algunos procesos de industrialización. Yo, Arley Osorno, los voy a estar acompañando de construcción para compartirles algunas de mis experiencias. Este workshop se realizará en Caldas, un lugar reconocido por su tradición con el bambú. Además, visitaremos fincas productoras, proyectos realizados en la zona y también trabajaremos en edificaciones reales aplicando conocimientos, técnicas y herramientas aplicadas directamente en campo. Además, abordaremos temas que no se tocan en otros talleres: biomimesis, economía circular, comercialización del bambú, impacto comunitario y desarrollo rural. Y lo mejor de todo, no necesitas experiencia previa, solo ganas de aprender. Conectar con personas de toda Latinoamérica y construir un futuro más sostenible desde la raíz del bambú. Te esperamos. Al finalizar este workshop recibirás un certificado oficial junto con material exclusivo para que sigas construyendo mucho más allá del taller. Nos vemos por Colombia, el bambú te está esperando.